¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Podemos avanza hacia su consolidación como partido. Los de Pablo Iglesias vivieron este fin de semana una multitudinaria asamblea constituyente. Tienen toda la semana para votar las propuestas presentadas que para muchos han sido matizadas para evitar aristas ideológicas. Marina Quevegato, avánzanos un poco de lo que propone Pablo Iglesias. Pues Pablo Iglesias propone ahora la centralidad política y le ponen matices a lo de no pagar la deuda. Dicen que prefieren ahora hablar de una reestructuración ordenada. Entre las propuestas más votadas por los miembros de Podemos están también la defensa por la sanidad y la educación pública y el endurecimiento de las medidas contra la corrupción. Quieren además legalizar, Fernanda, la ocupación de las viviendas abandonadas. Decía, perdonen, que no es por hablar de nosotros, pero durante la intervención de Pablo Iglesias pudimos escuchar algo que nos recordó mucho a algo que acontecía en este plató hace unos meses. La gente normal no tiene cuentas en Suiza. La gente normal no se aprovecha, la gente normal no se aprovecha de su cargo público para ganar muchísimo dinero. Yo soy gente normal. Bueno, pero... Tuco, tranquilo, por favor. Por favor, es que es insultante. Tranquilo. Soy gente normal. Tuco, por favor, ¿quieres dejar que Me Pablo está llamando acabe? anormal. Tuco. Soy Sí, gente Pablo. normal. si las Soy cosas- gente normal. Las cosas se pueden gritar. El No, 20... es mi vehemencia, no es Si para... no hay problema. Ya sé que no se te puede acogotar, ni pretendo eso. Pero soy No, gente pero Déjame normal. acabar. Tuco, está él en el turno de palabra y estamos fuera de tiempo. O sea que callo. me gustaría que Pablo acabara Soy gente normal. lo que estaba diciendo. Tuco, ya nos hemos enterado. Pablo. ¿Qué demonios? Bueno, el enfrentamiento entre Tuco Cerviña y Pablo Iglesias antes justo de las elecciones europeas, como les decía, ayer escuchábamos a Pablo Iglesias hacer una mención a este incidente. Eso no lo tiene nadie, aunque se quiten la corbata, aunque se remanguen la camisa, aunque se disfracen de gente normal, eso no lo tiene nadie. Bueno, hablaremos del proceso constituyente de Podemos, de las expectativas con las que concurrirán a las próximas elecciones municipales, del estruendo que han provocado en el panorama político español. Lo vamos a hacer, como les decía, en el transcurso del programa de esta noche, pero en este momento recibimos una vez más aquí en nuestro plató, en el plató de Vía V, a Darío Villanueva. Muy buenas noches. Buenas noches. Secretario de la Real Academia Española, que como sabemos acaba de presentar con gran éxito e interés por los medios de comunicación una nueva edición de la número 23 del diccionario de la RAE. Hablaba yo hace un momento de Podemos, enseguida vamos a entrar en detalles de lo que aporta este diccionario, pero su aparición, la irrupción de Podemos, ha traído también la irrupción de un nuevo lenguaje y en concreto de una palabra que califica y que determina y que identifica un poco a este movimiento, que es la palabra casta. ¿Qué opina usted de esta palabra? Y del éxito que ha tenido, porque ha calado muy rápidamente entre la gente, ¿no? Sí, las palabras tienen un significado y los diccionarios recogen los significados que las palabras han consolidado. Pero luego hay lo que los lingüistas llaman la pragmática del lenguaje, es decir, las palabras son utilizadas por determinadas personas en determinados contextos y en función de determinadas circunstancias. Y por ese motivo a veces una palabra que está plácidamente asentada en el diccionario cobra una especial significación, una relevancia e incluso se puede convertir casi en un emblema de un movimiento, de una actitud, etc. ¿Y qué tiene que tener una palabra para que en un determinado momento triunfe entre la gente y se incorpore rápidamente con la denominación y con el significado que pretende darle Podemos a la palabra casta? Ese no es mérito de la palabra, es mérito de los que la usan, los que la saben utilizar en el momento oportuno, ante el auditorio oportuno y aportando un elemento de novedad, de significación muy marcada, muy expresiva. Eso es lo que le causa éxito, le proporciona éxito a las palabras, ¿no? En cualquier caso, ¿los procesos políticos nuevos llevan en la mochila también una especie de diccionario propio? Sí, sin duda alguna. Cuando no es así, malo también. Es decir, es bueno que, en primer lugar, la política reivindique la palabra como el fundamento de la definición y la exposición de las ideas y el contraste entre las ideas a través de las palabras. Parlamento significa eso, y también es bueno que siempre que hay una nueva oleada política que se objetiva en una opción, haya una cierta renovación del lenguaje, que no sean las mismas palabras de siempre, que a veces se desgastan por el uso. Bueno, decíamos, nueva edición del diccionario, número 23, 93.000 nuevas entradas, 195.439 acepciones, entre ellas casi 19.000 americanismos.
¿Qué es lo principal de esta nueva edición? ¿Cuál es el principal motivo de orgullo de Darío Piñonero como secretario de la RAE o para la RAE como institución? Tenemos una especial significación que darle a esta edición, y es que coincide con el tercer centenario de la Academia, ¿no? La Academia se creó en 1713 como una iniciativa de la sociedad civil, no fue una iniciativa ni del rey, ni del gobierno, ni de ninguna institución objetivada, ¿no? Fue una iniciativa privada de 7 primero y luego 11 y luego 24 ilustrados que se decidieron a crear un diccionario porque pensaban que la lengua castellana o española no tenía un diccionario equiparable al inglés o al francés, lo cual era además un poco triste porque el primer diccionario de una lengua europea fue el diccionario de Covarrubias de 1611, pero aquel diccionario se había quedado lógicamente muy anticuado, ¿no? Es cierto que en 1714 el rey Felipe V la puso bajo su protección y le concedió el título de real, pero es una iniciativa de ese tipo. Entonces nosotros ahora con esta 23ª edición lo que queremos es homenajear aquella iniciativa, aquel trabajo extraordinario que hicieron los pioneros fundadores, que además en el año 1726 muy pronto ya sacaron el primer tomo de los 6 del Diccionario de Autoridades, y también lo que hemos intentado es ponernos a la altura del mismo reto que ellos afrontaron, es decir, un diccionario lo más acercado a lo que hoy los hablantes necesitarían, ¿no? ¿Y cuál es el recorrido de esta edición? ¿El recorrido hasta ahora o a partir de ahora? A partir de ahora. ¿Cuánta ya. vigencia Sí. calcula que puede tener y cuándo se sospecha que esto pueda necesitar otra vez un Lo que sí un es repaso? cierto, estamos hablando de una 23ª edición, ¿no? Y un círculo temporal de 300 años, ¿no? Los diccionarios se han ido sucediendo sin solución de continuidad. Y es verdad que al día siguiente de presentar una edición, la Academia se ha puesto a trabajar en la siguiente. Aquí sí que hay un elemento diferencial de la situación de este año, y es que antes de ponernos a trabajar en la 24ª edición, vamos a tener un simposio la primera semana de noviembre sobre el futuro de los diccionarios en la era digital. Hemos convocado a los grandes editores de diccionarios de las lenguas europeas, portugués, inglés, francés, italiano, alemán, inglés también, no sé si ya lo he dicho, para que ellos nos cuenten cómo están afrontando el reto de la sociedad digital y de que hoy en día los nativos digitales, es decir, los jóvenes que ya han nacido en la era digital, mantienen con la información y con la documentación una relación distinta a la que nosotros, por ejemplo, la gente de mi edad, mantenemos. Para nosotros la documentación venía fundamentalmente por el libro. En cambio, para los nativos digitales no, la información llega a través de la... Entonces nos vamos a reunir durante 3 días para poner en común todas estas experiencias. También estarán las grandes empresas del mundo tecnológico y, por supuesto, los lingüistas y los lexicógrafos. ¿Pero acabará desapareciendo los diccionarios de papel o quedarán como un objeto de museo o de... Sí. no sé? No, nosotros no contemplamos esa hipótesis como inminente ni mucho menos, y además en la medida en que dependa de nosotros esto no será así. Pero lo que sí nos parece que se va a producir es lo siguiente. Nosotros hasta ahora hemos hecho un diccionario que es un libro, pero desde el año 2003 ese libro lo hemos convertido en un diccionario digital de acceso libre en la red, a través de la página web de la Academia. Por cierto, el mes pasado ese diccionario digital ha tenido 43 millones de consultas, es decir, algo verdaderamente impresionante, a base de 17 millones de sesiones y 8.100.000 visitantes únicos. Apabullan, claro que sí, bueno, pero por supuesto hay que contar que ahí está España, pero luego está México, está Colombia, Argentina, Venezuela, y Estados Unidos ya es el 6º país que está demandando más ese servicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir según nuestra previsión? Nuestra previsión es que si hasta ahora, como digo, el diccionario era un libro que desde el año 2003 se convirtió a la vez y simultáneamente en un texto digital, a partir de ahora ocurrirá lo contrario. El diccionario será una obra concebida, elaborada y difundida básicamente a través del universo digital, de la que se harán ediciones puntuales, con una gran versatilidad, porque sobre una base digital luego el diccionario se puede modular incluso en función de distintos públicos y sobre todo puede renovarse continuamente, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora. La edición de 2001
no se ha modificado en nada en el papel, se ha modificado en la red. A partir de ahora, el diccionario también de papel, en unas tiradas más ajustadas, podrá estar renovándose en función de la propia evolución de la lengua. O sea, una nueva era en realidad se está abriendo en la academia. Nosotros creemos que sí, es decir, que las cifras a veces se alían de manera mágica, ¿no? Y ese tercer centenario nos obliga a hacer con el diccionario y otras cosas de la academia lo mismo que hicieron los fundadores 300 años atrás. En cualquier caso, la actualización de la versión informática todavía no se Estamos ha presentado, en eso, ¿no? claro. Hemos tenido un esfuerzo muy grande para sacar el libro. La corrección de pruebas ya se pueden imaginar todos que es muy ardua. Luego, el propio proceso de edición es un libro que se imprime en España, pero también se imprime en Argentina, en Colombia y en México, para que salga simultáneamente en América y aquí, ¿no? Entonces, nos hemos concentrado fundamentalmente en esto y ahora estamos trabajando en la versión digital que en unos meses ya ofreceremos. Mientras tanto, se sigue ofreciendo la versión anterior, actualizada, por supuesto. Y además con una ventaja, y es que van a mejorar mucho los recursos de navegabilidad dentro del propio diccionario. La usabilidad del diccionario se va a mejorar considerablemente, ¿no? Decía que la corrección de pruebas, que ha sido una labor muy ardua, yo no sé si han detectado alguna errata en la primera edición. No, y cruzo los dedos, ¿no? En lo que es el cuerpo del diccionario no hemos detectado nada. Seguro que las habrá, ¿no? El error, uno de los grandes, es imposible. Claro, uno de los grandes humanistas contemporáneos, George Steiner, cuando escribió su autobiografía la tituló Errata, ¿no? Porque, en fin, el error nos acompaña siempre, ya que somos humanos, y no digamos a una obra como esta, que tiene pues 94.000 lemas, entradas, y que tiene 200.000 acepciones, ¿no? En fin, pero yo hasta ahora no me he enterado. ¿Es un bestseller el diccionario de la RAE? Ese concepto que tenemos de gran venta de... Sí, la tirada inicial han sido 100.000 ejemplares. Eso no lo puede decir casi nadie. Nuestros editores, desde el año 1925, estaban muy satisfechos ya del primer impacto que ha tenido en sus circuitos de distribución, ¿no? Es lógico, por otra parte, porque no se prodigan los diccionarios de la Real Academia Española. El anterior era 2001, este 2014, ha pasado 13 años. Y, por otra parte, yo creo que la razón de ser de lo que digo es que todos entendemos que la lengua nos pertenece y tenemos derecho a pensar que esto es así. Es un patrimonio que nos acompaña desde que nacemos y tenemos el legítimo derecho a opinar, a sentirnos concernidos por lo que un diccionario, que es algo así como el mausoleo de todo el idioma, representa, ¿no? Pues claro que nos sentimos concernidos tanto que creo, no sé si me falla la información, que este sábado, por ejemplo, ha habido una denuncia por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que no están conformes con la definición de franquismo. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se han equivocado totalmente porque no han mirado el diccionario. Ellos se han basado en la versión del diccionario en línea, que es la anterior, y en el papel está una definición que es exactamente lo que ellos parecen pedir, ¿no? Es decir, que haya habido una equivocación por su parte. ¿Y está nosotros estamos aclarada muy tranquilos. Sí, yo he hecho ya unas declaraciones inmediatamente a la agencia EFE que han aparecido en muchos medios confirmando que esto es así. Se reciben muchas presiones con términos bueno, pues, que tienen un cierto debate detrás y que incluso tienen un cierto arsenal ideológico detrás. ¿Recibe la RAE muchas presiones? Sí. Llamémosle como le queramos llamar, sugerencias, demandas, críticas, presiones, etcétera, porque existe ahora un concepto que, por ejemplo, en el año 2001, cuando la versión anterior no estaba todavía generalizado, que es el de la corrección política. Claro. ¿no? Entonces, hay a veces una visión que nosotros consideramos desajustada, según la cual el diccionario no debiera de incluir las palabras que se refieren a cosas desagradables, a conceptos desagradables, ¿no? Es curioso, no quiero ser pedante, pero Aristóteles en la Política ya dice que las palabras sirven para lo justo y para lo injusto, para lo conveniente y para lo que no es. No podemos hacer un diccionario solo de palabras bonitas. El diccionario tiene que recoger todas las palabras, las que sirven para lo bueno y las que también sirven. Lo que ocurre es que nadie está obligado a utilizar esas palabras. Claro.
interviene la conducta del hablante. El hablante es el que, utilizando un término u otro, está expresando una actitud civilizada, una actitud comprensiva o una actitud francamente reprobable. Pero el diccionario tiene que recogerlo. Las palabras incluso, las palabras tabú, digamos, también evolucionan. Con palabras que eran tabú en una época determinada dejan de serlo en otra. Sí, ¿no? sí, y en general las realidades desagradables son una de las causas del dinamismo lingüístico, porque la cosa desagradable contamina la palabra que la designa y entonces el idioma la sustituye por otra, pero el proceso continúa. Pensemos, por ejemplo, la cantidad de palabras que conocemos para designar el excusado, o para lo que podemos llamar también lavabo o servicio, lo que en algún momento se llamó retrete a partir de un préstamo del francés en donde retraite no significaba lo que significó para nosotros. Esto siempre ocurre así, ¿no? Pero hay que distinguir entre una cosa y otra. Es curioso, el diccionario de autoridades, que se empezó a publicar en el año 1726, en el prólogo dicen los fundadores, este diccionario no recogerá nombres propios, lo cual es comprensible porque no es una enciclopedia, y también dicen ni aquellos términos que se refieran desnudamente a objeto indecente. En ese diccionario, por lo tanto, no están los términos de los órganos sexuales, de las prácticas sexuales, de lo escatológico. ¿Por qué? Porque había una censura. Claro, estamos en el siglo XXI. Hoy comprendería alguien que el diccionario de la lengua española no incluyera estas palabras. Está claro que no. Hablaba de la corrección política, ¿no es un poco agotadora? ¿No nos estamos pasando un poco con lo de la corrección política? Sí, francamente yo creo que sí. Y conviene por eso decir las cosas con toda claridad y con toda diafanidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace 2 años hubo una presión ante la Academia que incluso quiso implicar al Parlamento español para que se retirara del diccionario una acepción de la palabra cáncer, ejemplificada además con una frase que es la droga es el cáncer de la sociedad. Efectivamente, después de las definiciones médicas y la que se refiere al signo del zodíaco, hay una cuarta acepción que viene a ser más o menos cualquier desorden que altera la buena marcha de una sociedad. Pues se presionó porque se decía que era una acepción ofensiva contra los que pacientes. estigmatizaba a los pacientes oncológicos. Y ahí no sucumbieron a la presión. No, en general no lo hacemos, es decir, damos todas las explicaciones del mundo, pero nosotros no podemos aceptar un diccionario seráfico, angelical, un diccionario de las palabras bonitas. Es que esto es una cosa que pero hay que comprenderlo. Se ha modificado una de las acepciones de la palabra gallego. ¿Y no hay una cierta concesión a lo políticamente correcto? No, también? porque se han retirado 2 acepciones de gallego y tartamudo, con una marca además de 2 países de Centroamérica, una marca de Costa Rica y una marca de Panamá. Eso ya lo he visto yo desde dentro de la Academia, ¿no? Y lo que ocurrió es que fuimos a las bases de datos, que ahora son mucho más fiables de lo que eran hace 40 o 50 años, y nos hemos encontrado que esas acepciones no tienen ninguna documentación y por lo tanto era absurdo mantenerlas. Por otra parte, también hay que decir que en esos países americanos y en muchos otros, gallego es sinónimo de español. Sí. Es decir, que a un español ¿no? se le llama gallego. Es decir Pero en fin, efectivamente fue por ese motivo. Estuvo bien, hubo quien advirtió tal cosa y lo dijo, y entonces funcionó el sistema de trabajo habitual en la Academia, que ahora cuenta con ese repertorio que llamamos el corpus lingüístico, que por cierto dirige mi compañero de Santiago, Guillermo Rojo, que es un instrumento maravilloso. Consiste en introducir en la memoria de la Academia 25 millones de formas al año. En este momento tenemos ya 200 millones. No son 25 millones de palabras distintas, que no hay tantas, son 25 millones de realizaciones de las palabras, el 70% de América y el 30% de España. ¿Se ha intensificado la relación entre los diferentes españoles, digamos, incluso como consecuencia de la globalización y de la generalización de las nuevas tecnologías? Supongo que ahora es mucho más fácil que nos suenen términos que antes no llegábamos a ellos con facilidad. Claro que sí. El español en este sentido es una lengua agradecida, que tiene un grado de unidad léxica enorme. Lo han comprobado estadísticamente los lingüistas, lo cual no quiere decir que luego haya una gran variedad de
de expresiones léxicas diferenciadas. Nos ocurre en España, hay aragonesismos, hay andalucismos, galleguismos, etcétera, y no digamos en América. Lo que pasa es que el tronco de lo que es el español general es muy unitario y es muy compartido, lo vemos muy bien. El otro día me decía un amigo mío, que no es filólogo, que había leído una novela de un novelista colombiano y que lo que le había sorprendido es que solo había encontrado en una novela de 300 y pico páginas 2 palabras que le resultaban extrañas, pero que por el contexto entendió lo que significaban, ¿no? Entonces, lo que sí se pretende, y esto ha sido un avance que yo veo, he visto y estamos muy contentos que en América se ha recibido muy bien, es que ellos con toda la razón se quejaban de que a veces en el diccionario aparecían términos que eran exclusivamente de España y no aparecían marcados como españolismos, y sin embargo sí aparecían otros marcados como argentinismo, etc. Esto ya lo hemos empezado. Por ejemplo, mileurista, que es un adjetivo que además tiene su madre, es una muchacha... Una chica que escribió una carta, creo recordar, al país, ¿no? A un periódico, y eso es como se puede producir la invención de una palabra. La gente lo aceptó. Claro, mileurista es un españolismo, es una palabra que no tiene valor en Colombia ni en No es Ecuador. habitual que las palabras tengan padre o madre, ¿no? Este caso que mencionábamos, No, normalmente aparecen no y es no muy se habitual. sabe quién... Probablemente todas lo tienen, pero es anónimo. En este caso sí que incluso el otro día le hicieron una entrevista en televisión, a mí me encantó verla, era la primera vez que la veía, ¿no? Y ella estaba además muy satisfecha. Hombre, como para no estarlo, efectivamente. Bueno, decíamos, incorporación de muchos términos nuevos. ¿Cuál es al que más le ha costado entrar? Con el que hubo una gran discusión que finalmente se solventó dándole el visto bueno. Sí, bueno, lo que voy a decir puede que resulte hasta incluso risible, y es que le tuvimos que dar muchas vueltas a tableta. Tableta. Claro, porque se está generalizando, y esto es una cosa reciente porque el artilugio es bastante novedoso, ¿no? No viene de la edición anterior, que no se había inventado. Entonces, claro, la gente utiliza tablet, y ahí hay un primer problema, que no se sabe el género. Es masculino o femenino, y hay quien dice el tablet o quien dice la tablet. Y luego viene el plural, tablets, este TS no es español. Entonces estuvimos estudiando cómo responder. Y claro, a mí a veces me da un poco de sonrojo que después de tanta discusión llegamos a la conclusión de que la mejor manera de decir tablet era decir tableta, que es una palabra que ya está en el diccionario, pero añadiendo una acepción nueva. Está la tableta como medicamento, está la tableta como alimento, pero ahora figura también la tableta como el artilugio tecnológico que contiene información. ¿Por qué? ¿Por qué tanta discusión? Porque, por ejemplo, había una propuesta muy interesante que tenía algo de documentación, pero poca, que era tablilla, porque históricamente la tablilla fue un soporte de la escritura, la tablilla de cera, la tablilla de madera o la tablilla de barro. Pero claro, ahí hay que actuar con ideas claras, es decir, aunque tablilla sea muy bonita y tenga todo ese trasfondo histórico... Estaba abocada a no tener ningún éxito. No tenía éxito. Entonces lo que hay que procurar es ofrecer algo que tenga éxito y que arraigue, yendo siempre por detrás de lo que el hablante va utilizando. Hay otra palabra que tengo entendido que no tuvo tanto éxito porque están esperando a ver si se consolida, que es scratch, ¿no? Sí, scratch está el verbo scratchar. Porque esta sí que es un americanismo, ¿no? Sí, el origen de la palabra es... Scratchar está ya como verbo y que significa además aplastar. Es decir, que el sustantivo scratch, en lo que se refiere a esa presión, está relacionada con ese verbo, ¿no? Pero con en fin, esa acepción sustantiva y con esa referencia a esa práctica que empezó en Argentina en los momentos duros de la dictadura y que se extendió de manera efímera. Es decir, no sé si usted tiene la misma percepción que yo y nuestros oyentes lo mismo, pero ha remitido bastante el scratch como bueno, porque a lo mejor hay menos también, práctica. ¿no? Claro, por eso, por supuesto, se usó mucho mientras hubo en aquel muchos. momento. Entonces sí, está ahí. También yo quiero, si me lo permite, decir una cosa, y es que una gramática de la academia tiene un propósito normativo, es decir, en la gramática sí que se describe el funcionamiento de la lengua y se diferencia lo que está bien y lo que está mal. Un diccionario no es normativo. Las palabras que no están en el diccionario no significa que sean palabras innobles o que están condenadas, no, son simplemente palabras que, como el diccionario tiene una cabida, este tiene 20 millones de matrices.
y hemos podido subir de 85.000 lemas a 93.000. Pero no tiene más capacidad. No cabe más que lo que el espacio de la tipografía nos permite. Por eso hay que retirar palabras para que puedan entrar otras, o ampliar las páginas y la tipografía para hacerlo. Sí, pero que en cualquier caso tendría un límite también. Siempre, ¿no? hay límite, claro. Cosa que no ocurrirá con un diccionario de base digital. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas palabras que... pero no significa... he leído estos días, por ejemplo, en Argentina, que estaban en algunos artículos muy contentos porque aparecía tanguear. Y decían, bueno, al fin la Academia Española nos autoriza a tanguear. Claro, eso es no sé si lo decían irónicamente, pero claro. no tiene ningún sentido. Las palabras ¿no? que no están en la RAE también se pueden claro usar, que no sí, hay ninguna multa, no imponen multas. ¿no? Comparativamente, no ha habido ahora espacio para que esa palabra ocupe... hablábamos de palabras que deciden retirar. Yo no sé cuál es el criterio, si es doloroso, si se les hace, si es una decisión complicada de tomar, el momento en el que se dice, bueno, pues este término vamos a meterlo en el desván. Generalmente es un proceso escalonado, nunca se produce de manera drástica. Tardan varias ediciones en sucederse antes de que una palabra desaparezca. Hay un primer paso que es marcarla con el adjetivo, con la marca desusado, ¿no? Y el paso siguiente ya es que pase al gran reservorio del diccionario histórico, ¿no? Pero quizás en algún caso, es que no tengo en este momento en mente ninguna de esas palabras que al ser retirada me haya dejado un dolor en el corazón. Pues le iba a preguntar por eso, si hay alguna palabra que echa de menos o que le hubiera gustado que fuera indultada. No son términos especialmente expresivos. No, es decir, generalmente hay un fundamento para que pasen primero a ese escalón de lo desusado y luego ya al paso siguiente. ¿Pero por qué? No para castigarla, sino para que le dejen sitio a otra palabra que está llamando a la puerta con fuerza y con juventud. Entre esas palabras que llegan con fuerza y con juventud, ¿por cuál le han preguntado más en estos días, que supongo que ha atendido a muchos periodistas preguntándole por las novedades del diccionario? En general se pregunta mucho por todo lo que tiene que ver con la tecnología, con todos los términos que se refieren a los nuevos medios de comunicación, a los artilugios, a las prácticas, ¿no? Nosotros en el diccionario y ahí han ido bastante rápido, quiero decir. Sí, por ejemplo, hemos ido bastante rápido. El Twitter existe desde hace nada. Sí, claro. En ese caso yo creo que ha habido una reacción especialmente rápida, claro, ¿no? Tuitero y tuitear. Ahí me dicen, ¿y por qué no está Twitter? No, Twitter es una marca, claro, es un nombre propio, ¿no? Es un nombre propio, no tiene por qué entrar ahí. Sí, generalmente casi todas las referencias van por ese lado. O sea, que ha tenido una especial sensibilidad con la tecnología, porque ha sido un proceso de incorporación relativamente rápido. Sí, ¿no? Y porque además la gente, como sabe perfectamente que son palabras que vienen del inglés, entienden que es como una especie de invasión, que puede poner incluso en peligro la pureza, que es una vieja idea que siempre ha existido, ¿no? Los propios fundadores de la Academia en 1713 lo dicen expresamente, que se reúnen preocupados por, en aquel momento era el francés, el peligro, ¿no? Ahora es el inglés. Depende de dónde está el imperio en cada momento. Exacto. Palabras que están en el diccionario y que a lo mejor a algunas personas llaman la atención, algunas no tienen tanto que ver con la tecnología como con términos que hay mucha gente que supone o que presupone que están mal dichos cuando sí que están recogidos en el diccionario. Vamos a escucharlos. Almóndiga. Figura como vulgarismo, aunque entró en el diccionario 1726 y remite a albóndiga. Asín. También figura como vulgarismo de así por su amplio uso. Blue jean. Es la forma castellanizada para referirse a los blue jeans, pantalones vaqueros o tejanos. Canalillo. Definida así, comienzo de la concavidad que separa los pechos de la mujer tal como se muestra desde el escote. Gallumbos. Está aceptada desde 2012 y remite a la entrada calzoncillos. Aiga. A veces usada incorrectamente en lugar de la forma verbal haya. Se define como automóvil muy grande y ostentoso. Jonrón. Es la castellanización sonora de home run, en el béisbol, jugada en el que el bateador golpea la pelota de tal manera que le permite hacer un circuito completo entre las bases y ganar una carrera. Murciégalo. Parece ser que era el término empleado para referirse a esa ave, aunque luego se usó murciélago. Muslamen. Muslos de una persona, especialmente los de una mujer. Ocupar. Este fenómeno social llevó a la RAE a aceptar incluir la toma de una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento del propietario.
psicofanta, impostor, calumniador. toballa, Está en el diccionario desde 1739 y remite a toalla, huevos, arcaísmo que significa necesidad o cosa necesaria. Bueno, algunas palabras que nos han llamado la atención y quería detenerme un poquito en la palabra murciélago para preguntarle si el error de hoy puede ser norma mañana. Sí, claro. E incluso los diccionarios son un mundo verdaderamente fascinante. Fascinante. Antes hablábamos de palabras que se retiran. Sí. Algunas veces hemos retirado palabras que hemos comprobado que eran erratas. Es decir, que estaban en el diccionario de autoridades porque el diccionario de autoridades, como su nombre indica, se basa en los grandes escritores y se había encontrado en un Quevedo una determinada palabra que los académicos introdujeron en el diccionario y que luego era una errata de la impresión de esa palabra, y eso se va retirando. Bueno, yo tendría explicación para todos los ejemplos que se han dado ahí. Bueno, por ejemplo, home run. Es que nosotros tenemos que todos darnos cuenta de que este es un diccionario pensado para servir a 500 millones de personas de procedencias muy distintas. Entonces los americanos con toda la razón nos decían, estamos muy disgustados porque en el lenguaje de los deportes hay una sobrepresencia de los términos de los deportes que a vosotros os gustan y en cambio los que son más populares entre nosotros no. Lo que ellos llaman la pelota, es decir, el béisbol, es un deporte el más popular en países como Cuba, la República Dominicana, en México tiene también muchísima, en Venezuela no digamos, el propio presidente Chávez salía a echar. Entonces el jonrón es un movimiento de ese deporte que yo francamente nunca he podido entender, pero claro que lo respeto y efectivamente hay que introducir esas palabras con esta vía de castellanización que es lo mismo que ha ocurrido con el fútbol. La cantidad de términos que desde finales del 19, desde el inglés entraron en el español y acabaron adaptándose, empezando por la propia palabra fútbol o fútbol, como dicen los americanos. Que en muchos países americanos sí que todavía siguen tirando de términos más españoles, no hay tantos préstamos del inglés en muchos casos, ¿no? No sería yo capaz de afirmarlo en términos generales. Lo que sí es cierto es que en algunos países de América hay una tendencia un tanto arcaizante. Sienten como un respeto sacral a los términos que vienen del español, incluso de la época de la colonia. Está muy bien porque el diccionario, además, también hay que decirlo, está concebido, y esto es distintivo en relación a otros diccionarios magníficos no hechos por una institución como la Academia. Tiene que servir para entender el español desde 1500 hasta ahora. Por eso hay palabras que ya no tienen uso, pero como pertenecen, por ejemplo, a las obras literarias fundamentales del siglo de oro, esas palabras conservan un espacio en el diccionario porque ese es un objetivo que se pretende, ¿no? Vamos a tirar de Lois Balado, como hacemos muchas veces en entrevistas de esta naturaleza, para que nos introduzca alguna que otra pregunta más. Vamos a introducir, sí, alguna cosa. Darío Villanueva, buenas noches. Buenas noches. 99 euros es el precio que cuesta el diccionario, el precio de venta al público. ¿Es caro o es el precio justo? Tengo que decir que eso es fruto de una decisión de mercadotecnia de la empresa editora que lleva haciendo los diccionarios desde el año 25. Hay un precio distinto en América para adaptarlo al poder adquisitivo de los países americanos y aunque la Academia está enterada de esto y lo ha aceptado, ella no impone ningún precio, sino que se deja llevar por nuestros editores. Vamos a continuar. Juan Ramón Jiménez no distinguía entre J y G a la hora de escribir. Gabriel García Márquez propuso aquello de enterrar el H de guerra. No sé si triunfarán algún día estas propuestas revolucionarias en la Real Academia. Hasta ahora no han triunfado. Lo que ha triunfado es algo muy sensato, que además es el motivo por el cual el español conserva la unidad que hoy tiene, que por ejemplo otras lenguas hermanas y muy queridas como el portugués desafortunadamente no tienen. El portugués tiene un problema grave con una diferencia de normativa ortográfica entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Nosotros, por suerte, no ocurrió tal cosa después de la creación de las repúblicas americanas y de la independencia. Por otra parte, el español castellano es una lengua que tiene comparativamente una gran ventaja, y es que posee una ortografía muy natural y muy espontánea, en donde hay casi un acomodo exacto entre el sonido
y la letra. Hay algunas excepciones, por supuesto, el problema de las H's, de las G's y de las J's, de las B's y de las V's, pero en términos generales, y si comparamos con el alemán, con el inglés o con el francés, todo el mundo comprenderá que efectivamente tenemos ahí una gran ventaja que tenemos que procurar mantener. El nuevo diccionario incluye en esta edición términos como costo, como sinónimo de hachís, priva, como sinónimo de bebidas alcohólicas, LSD o María como sinónimo de marihuana. ¿Qué está pasando en la RAE? No sé si es un alegato a favor de la legalización o tocaba. No, es que a nosotros el trabajo nos viene impuesto por la realidad de la lengua. Nosotros no podemos ser censores de la lengua, nosotros somos notarios de lo que la lengua es. En consecuencia, a través, por ejemplo, de ese instrumento del corpus que antes mencionaba, el que dirige Guillermo Rojo, cuando tenemos dudas ante una palabra, ante una acepción, ya se pueden imaginar ustedes que tirando del sistema nos sale una documentación exhaustiva de dónde se usa la palabra, en qué contexto, con qué significado, y además la procedencia es oral o escrita, también radio, televisión, pero luego periodismo, literatura, medicina, etc. Nosotros nunca inventamos nada, ni tampoco promocionamos palabras. No tiene sentido pensar, por ejemplo, que si el léxico relacionado con la droga está muy ampliamente representado en esta edición es porque la Academia esté haciendo ningún tipo de proselitismo. Bueno, a ver si le pongo en un pequeño brete y sabe decirme cuál de estas palabras no está incluida en el diccionario. Le voy a dar 4 opciones: party, kindergarten, cupcake y spanglish. Spanglish está porque hemos tenido que afinar bastante esto. Luego, kindergarten, quizás. Está. ¿Está? Sí. Pues ¿cuál es la que no está? Es que yo el diccionario aún voy por la letra B. No. Es cupcake, pero bueno, seguro que a todos andará, ¿no? Bueno, ahora que están de moda los referéndums, yo no sé si usted votaría por separar la B y la V del teclado, que tantos disgustos causa, o dicen que causa. ¿Separarla en qué sentido? Que las teclas estén más lejos una de la otra. Más lejos. Yo no creo porque que sea hay mucha gente necesario. que pone la típica falta de ortografía y dices que están tan juntas. No, pues entonces, si eso es así, yo prefiero que estén juntas porque eso es una disculpa magnífica para justificar una falta de ortografía. Hablando de faltas de ortografía, yo no sé si se acuerda usted del último error ortográfico que cometió, o si recuerda alguno de bulto que... Sí, yo tengo una tendencia que mi mujer me corrige siempre, y es que a veces digo a sartén por la contaminación de la A del artículo. O sea que no me sale la sartén, sino la asartén. Bueno, dicen los famosos y polémicos informes de la OCDE que el español medio tiene problemas para entender, por ejemplo, un prospecto de un medicamento. ¿Tan mal estamos o a lo mejor no hay que hacerle tanto caso a la OCDE? Yo más bien pienso que quizás el problema está en los redactores de los prospectos de los medicamentos. Yo tengo muchísimos problemas, no solo con los prospectos de los medicamentos, sino también, por ejemplo, con los manuales de utilización de los aparatos. Al final me desespero. ¿Va a entrar la RAE ahí alguna vez recomendando, por favor, escriban ustedes para que lo entendamos nosotros, todos? yo creo que seríamos capaces de prestar un servicio a un precio razonable para de asesoramiento. Mejorar. Exactamente, sí. Y a lo mejor en las sentencias judiciales también había que meter mano, En ¿no? eso estamos. Estos días estamos precisamente hablando de esto con el Consejo del Poder Judicial y con el Fiscal General del Estado. Porque ¿por qué mantienen esas fórmulas tan arcaizantes y tal? Claro. Yo se lo he dicho al presidente del Consejo del Poder Judicial. Una vez tuve que declarar en un juicio como testigo. No era imputado, yo era simplemente testigo. Esto en estos momentos no sería noticia, ya tampoco. A pesar de que yo soy hijo de juez, pero bueno, la pregunta que me hizo su señoría, yo no la entendí. Increíble. Y me dio una vergüenza terrible, porque empezaba con una perífrasis: no es más cierto que, y entonces yo ya no sabía si tenía que decir que sí o que no, ¿no? Pero hay una voluntad. Además, en este momento hay un movimiento en marcha de carácter panhispánico, es decir, los tribunales superiores latinoamericanos y el español están intentando promover una adaptación del lenguaje jurídico, cosa que por otra parte no es muy difícil porque hay una impronta del derecho español en el derecho de las repúblicas, ¿no? Entonces se está trabajando en eso, siempre pensando en el servicio de los ciudadanos, ¿no? La siguiente, no sé si es una pregunta odiosa, pero quería preguntársela: ¿en qué país se habla peor español, si es que hay alguno?
Eso es imposible decirlo. Quizás podríamos decir quién es la persona de nuestro círculo más inmediato que habla peor, pero no podemos generalizar jamás de ese modo, ¿no? Pero sí que aquí tuvimos durante muchos años, o tenemos la sensación de que hablan mejor la gente media, digamos, en países americanos que aquí. Que hay un cierto cuidado y un cierto bueno, yo esmero recuerdo en utilizar... que hubo en ese terreno algunos impactos muy fuertes. Aquella muchachita Omaira que murió ahogada porque no pudieron rescatarla, utilizaba, ¿no? Sí. que además fue una crónica de una muerte anunciada. Ella se expresaba con un español además de muy dulce, extraordinariamente correcto, y era una chiquita que estaba todavía, es cierto, ¿no? Hombre, no hay que olvidar que el desarrollo de la literatura en español ha tenido algunos momentos críticos por falta de creatividad lingüística en la península que vinieron a resolver los americanos. Eso ocurrió con la poesía de Rubén Darío a finales del 19 y eso ocurrió con el famoso boom de la novela latinoamericana en los años 60 del siglo pasado. ¿Está de moda hablar bien entre la gente joven o no? No importa. Yo no soy joven. Pero seguro que tiene su entorno. Sí, soy profesor y eso siempre me ayuda, ¿no? Yo tampoco soy capaz de... Cada generación hace de la lengua el uso que quiere hacer de ella. Y es un uso muy diversificado. Hay momentos en que se lleva el relajo y hay otros momentos en que se lleva lo contrario. Yo no soy capaz de generalizar. ¿Y ahora mismo que se ve el relajo o lo contrario? Yo creo que habrá un equilibrio entre una cosa y otra. Yo hablo con mis alumnos y hoy mismo he tenido en mi despacho una chica que me venía a proponer hacer un trabajo de grado, de fin de grado, que era un estudio retórico de letras de raperos. Ah, qué bueno. Y me explicó perfectamente lo que quería hacer, me trajo los textos de los raperos y empezamos hablando de Signias y de los retóricos griegos y acabamos hablando de los raperos actuales. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Y no hubo ningún choque generacional, ni ningún choque de idiomas incomunicables. Qué bueno. ¿Queda alguna, Luis? Me queda la última y es también polémica, no sé si puede ser el lenguaje sexista. Fundamentalmente es sexista la sociedad y somos sexistas los individuos si adoptamos esa postura que es una arbitrariedad y en algunos casos una violencia que también se puede dar en otros órdenes, ¿no? El lenguaje es un instrumento, el lenguaje no promueve conductas indeseables, a veces las sirve, pero la sirve porque va después de las pulsiones, de las conductas y de las actitudes. En el diccionario las palabras que puedan tener este tipo de carga están ahí no para que sean usadas, sino precisamente para que no sean usadas. Y es la conducta del individuo la que define... Ha habido una corrección, ¿no?, de femenino y masculino. Femenino ya no va a estar asociado a débil o endeble, como sucedía. Porque eso sí que tengo que decirle. Antes hablábamos de la corrección política. No tiene sentido un diccionario correctamente político, pero nosotros lo que estamos continuamente revisando es que a veces hay definiciones de conceptos que, por no ser revisadas, hieren innecesariamente las sensibilidades hoy. Eso es lo que sí procuramos depurar. Innecesariamente, además, sin aportar sin nada. Aportar nada. Muchas veces por una pura inercia de seguir aceptando lo que viene de atrás. Bueno, siempre que viene Darío Villanueva nos pasa lo mismo, que nos pasa el tiempo volando, porque es un placer escucharlo y jugar con usted con esto del idioma, que siempre es una actividad apasionante. Hace unos meses, hace un tiempo, ahí donde está usted sentado, estaba el presidente de la Real Academia Gallega, Jesús Alonso Montero. Involuntariamente creamos una polémica aquí en Galicia que tenía que ver con la impresión que él tenía de por qué se usaba el gallego y quién lo usaba y el daño que le podían haber causado al gallego determinadas personas. Vamos a recordar lo que decía Jesús Alonso Montero, a ver qué piensa usted de esta polémica y de relación que se puede establecer entre una determinada ideología política y el uso de un idioma. Vamos a oírlo. Tamén é certo, teño que dicir do Bloque, que é a formación política que máis defende a lingua galega, pero ao mesmo tempo é como esas nais que lle queren moitos nenos pequenos e aprétanos tanto que os abafan. Por lo tanto, hai que defender o galego máis intelixentemente, máis pedagóxicamente, máis persuasivamente. Temos que agarimar... Seducir máis. Temos que agarimar, eu xo dixen, pedagóxico e persuasivo.
¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, teño que dicir que eu son un gran admirador de Xesús Alonso Montero, non por ser compañeiro seu na universidade, sino porque eu, sendo estudante en Lugo, non fun alumno directo del, pero fun un grande admirador, seguín as súas conferencias, o seu magisterio, non? En xeral, o que Xesús Alonso Montero di está cheo de sabiduría e de bon criterio, non? Eu o que penso é que os idiomas, todos os idiomas, son igualmente dignos, son maravillosos, o que non se pode facer é convertilos nun instrumento de incomunicación cando naceron para exactamente o contrario. Pues está claro qué quiere decir Darío Villanueva. Hablábamos antes de que el diccionario de la Real Academia no establece qué palabras son legales y qué palabras son ilegales, así digámoslo, pero queremos hacer una última conexión con Marina Cabegato para incorporar a esta conversación bueno, palabras que se utilizan de forma específica en algunas localidades gallegas y que no se utilizan en otras. Vamos a hacer un pequeño repaso por el mapa de este país. Marina, adelante. Dicen, Fernanda, que Galicia es trilingüe porque al bilingüismo hay que sumarle también las jergas locales. En A Coruña, al pasar el puente de Pasaje, uno se puede ir con su ja y su plas de fiesta, pedir una truja, pasear al Chuquel y luego volver al Quel. Pero, por ejemplo, el coruñés se cae a rolos y el vigués a rebolos, y mientras los demás se comen una bolsa de patatas fritas, los vigueses comen patatillas, mientras, por ejemplo, esperan albitrasa. Tienen un problema para distinguir el ver y el mirar, y cuando no van a clase en Vigo hacen pellas, en Ourense copan y en Coruña latan. Si vamos a Viveiro, a nuestro hijo lo llamarán pícaro, y en Berín le rifan en lugar de reñirle. En Vigo una persona es un jicho y en Ferrol un nacho que, por cierto, puede ser también un conacho, y es que el ferrolano es especial, no echa gasolina sino que la hace, no está de baja laboral, está rebajado, y cuando tienen mucha prisa van a todo filispín. Hay también un problema a la hora de tirar la basura aquí en Galicia, porque hay muchos sitios en donde no se tira la basura sino el polvo, pero en Ferrol se puede perfectamente escuchar esta conversación. Un hijo le dice a su madre: mamá, bajo a echar el polvo y ahora vuelvo. Y Fernanda, ojo, que no había ninguna segunda intención, sino que realmente solo estaba bajando la basura. Pues muchísimas gracias, Marina. Bueno, un pequeño ejemplo, supongo que de riqueza absoluta, ¿no? De que la gente lo que necesita es comunicarse y que va buscando los términos que más se ajustan a lo que quiere decir, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, el filispín viene de full speed, del inglés. Ferrol claro, como ciudad. En Ferrol hay mucho préstamo del inglés por la marina, de la marina y por tal, sí, sí. Bueno, es que el mundo de las palabras es absolutamente fascinante e inagotable. Y en él es posible cometer muchos errores, sobre todo cuando uno no sabe todavía de memoria un diccionario que tiene 93.000... no tendrá por objetivo aprendérselo, ¿no? Bueno, estoy en ello, ¿no? Pero acaba de salir, ¿no? Todas las noches claro, leo unas cuantas, ¿no? leo un poco. Bueno, sí. Es una buena práctica esa. Darío Villanueva, lo dicho, como siempre, un auténtico placer escucharlo. El placer y ha sido compartir mío. dudas con usted. De verdad, es un placer tenerlo aquí en el plato. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar enseguida de las cosas que han pasado en las últimas horas, incluida esa asamblea de Podemos. Vamos a tener aquí a dos representantes de esta organización política para que nos digan a ver cómo ven el futuro y lo que les espera por delante. Enseguida volvemos.